resplandecía tan real. Al entrar y mirar, dije: santo, santo, un ángel vino hasta mí, me llevó de mansión en mansión. Yo pude ver los santos allí. Les dije: quiero ver a mi Cristo, el que por mí su vida dio. Postrado le dije: santo, 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 oh santo. Y me vi cantándole gloria, dije gloria al Hijo de Dios. Dije gloria al Hijo de Dios. Cuando las puertas se abrieron, yo vi a todos los que amo, canté feliz y caminé por las calles de oro. Oh, es santo, no puedo contar. Abel, Abraham, Jacob, a Isaac, hablé con Juan y a Marcos le dije: oh, escúchame, quiero ver a Cristo, porque Él es quien murió por mí. Yo postrado le dije: santo,
yo dije gloria al Hijo de Dios. Yo dije gloria al Hijo de Dios. Haznos sentir que tú vienes. Que en nuestro diario vivir nuestra vida sea afectada porque esperamos tu regreso. Recibe este culto, Padre. Lo que hemos hecho aquí es para honrarte y glorificarte. Esperamos que tu Santo Espíritu haga llegar hasta ti nuestra ofrenda como un olor grato, oh Dios. Oh Padre, abrimos tu palabra ahora. Háblanos a través de ella. Queremos ser oidores y hacedores. Que al salir de aquí, Señor, seamos bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Yo quiero hablarles hoy acerca de otro tema básico. Estamos tocando temas básicos. Quiero hablarles acerca del arrepentimiento. ¿De qué cosa? Del arrepentimiento. De eso quiero hablarles. Yo siento que algunos no están aquí, pero están sentados. ¿Le puede decir al que está al lado tocándolo, yo estoy aquí? Dile, yo estoy aquí. En el tema anterior de esta serie hablamos de cómo encontrar a Dios. Y estuvimos mirando que Dios siempre nos está buscando. ¿Recuerdan? Siempre nos está buscando. Vimos algunas razones por las que no lo encontramos, pero vimos que la Biblia dice que el que lo busca, lo encuentra. Quiero tocar el tema del arrepentimiento porque tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro crecimiento en la vida cristiana. El arrepentimiento es vital porque sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? Si bien es cierto, con la muerte de Cristo hay provisión de perdón para todo el mundo, pero para que ese perdón sea mío, yo debo experimentar el arrepentimiento. Cuando se alcanza el arrepentimiento y se confiesa todos los pecados, sin importar, reciben perdón. Tal vez usted pueda decir, pastor, hasta este pecado, todos.
Porque mi Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, no los clasifica. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pedro, predicándole a la multitud que estuvo presente cuando mataron a Cristo, y los que dijeron crucifícale, el apóstol Pedro le dijo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Da a entender que el auditorio que Pedro tenía delante era la gente que había crucificado a quién. A esa gente Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que si yo experimento el arrepentimiento, hasta el pecado de haber entregado a Cristo a la muerte tiene perdón. Yo quisiera que esto hoy sea buenas noticias a nuestros oídos. Y sepamos que no hay una condición que hayamos tenido, que podamos tener, que Dios no esté dispuesto a perdonarla. Pero para eso tenemos que experimentar el arrepentimiento. ¿Está listo? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Lo definimos? Y como lo hice la vez pasada, voy a empezar diciendo que no es arrepentimiento. Pareciera que todos sabemos lo que es arrepentimiento. Y pareciera que todos lo experimentamos, pero cuando uno se pone a investigar y a estudiar, encontramos que hay muchos errores y muchos fallos en el tema del arrepentimiento. Voy a usar el libro El Camino, la Biblia, Camino a Cristo, y los escritos del pastor Morris Benden para sustentar este mensaje. Camino a Cristo, página 23, dice, muchos no entienden la naturaleza del arrepentimiento. ¿Cuántos no entienden? Muchos no entienden. Uno se podría quedar parado diciendo, bueno, esto la gente lo entiende, esto es un tema básico, esto yo me lo sé, pero ella abre diciendo, muchos no entienden. Y luego vuelve a repetir, muchas personas se entristecen por haber pecado. ¿Qué cosa? Parece que eso es arrepentimiento. Y aún se reforman exteriormente, aún cambian por fuera, porque temen que su mala vida le traiga o le acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Entonces, arrepentimiento no es yo apartarme de hacer lo malo porque le tengo miedo a las consecuencias. Pareciera que sí, pero no. Arrepentimiento no es sentir tristeza por lo que me va a pasar. Eso no es arrepentimiento. Y generalmente, cuando cometemos una falta, lo que nos preocupa es, ay, lo que me duele, lo que me viene. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Ella repite esa frase varias veces. Muchos no entienden la naturaleza, lamentan el dolor, lamentan las consecuencias. ¿Qué es arrepentimiento? Ahora ella define, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. ¿Tristeza por qué? No es tristeza por la consecuencia. Sí, la consecuencia nos duele. Sí, la consecuencia me asusta. Oh, le fue infiel a su esposa. Pero está preocupado porque la esposa lo deje y no preocupado por lo mal que hizo. Si mañana la esposa lo perdona, lo libró de la consecuencia, pero el corazón no ha sanado. La del alma no ha llegado y eso dice que puede volver a repetir la acción. Porque no hubo. Lo que hubo fue miedo, temor. ¿Qué va a pasar? ¡Ay de mí ahora! Mira lo que va a suceder. Y no experimentó un arrepentimiento. El arrepentimiento implica tristeza por el pecado y abandono del mismo. Cuando hay un arrepentimiento sincero, la persona se aparta.
no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Esto es básico, porque usted y yo podemos estar arando en el mismo pecado y volvemos y caemos y volvemos y caemos y volvemos y caemos y nos arrepentimos y nos asustamos y volvemos y caemos. Pero ella dice aquí, no renunciamos al pecado hasta que no vemos su pecaminosidad, hasta que no veo su maldad. A veces me ha tocado hablar con personas que vienen con una situación y me dicen, pero yo no veo lo malo que tiene eso. Tremendo, ¿verdad? Una vez fui rodeado por un par de jóvenes y un jovencito, uno de los jóvenes que vinieron, me dijo, pastor, yo no veo de malo que tengamos sexo antes del matrimonio. Entonces, tú no puedes mostrarle a alguien lo mal de algo si él no lo ve. El arrepentimiento ve la pecaminosidad. Mientras no repudiemos de corazón, no habrá cambio en nuestra vida. Entonces, arrepentimiento es tristeza por el pecado, abandono del mismo, ver la maldad, sentir lo que es malo y repudiarlo de todo corazón. Por eso volvemos a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, porque no hemos experimentado yo lo resumí en 4 puntos. Sentir tristeza por el pecado, ver lo malo que es el pecado, repudiar de todo corazón el pecado y abandonar el pecado. ¿Eso es qué cosa? El arrepentimiento es una actitud profunda, una tristeza profunda por el pecado. No queremos ofender con nuestros actos y actitudes y elecciones pecaminosas a aquel que nos ama tanto. Eso es arrepentimiento. No me duele lo que me va a pasar. No es eso, aunque me duela. Es me siento tan mal porque ofendí, dañé a alguien que me ama. Y eso crea dolor. Un dolor que la próxima vez que llegue la tentación, ese dolor te hace alejarte. Si eso no se experimenta, vamos a arar y a arar en lo mismo. Cuando reconocemos su enorme amor por nosotros, el amor de Cristo, nos apartamos y aborrecemos todo lo que entristece a Cristo. ¿Cuándo qué? Reconocemos su amor por... ¿Sabemos ya lo que es arrepentimiento? Tristeza. Por él, vimos que no arrepentimiento también es tristeza. ¿Pero por qué? Por las consecuencias. Pero arrepentimiento es tristeza por el pecado mismo, por mi corazón como está. Hay 2 tipos de arrepentimiento, uno falso y otro verdadero. ¿Quieres saber cuál es el falso? Una vez me tocó ser cajero en la Universidad Adventista y en ese tiempo en Dominicana andaban rodando unos billetes falsos. Y recuerdo que la persona que dirigía el departamento me dijo, no hay manera de conocer el falso, porque el falso no lo tenemos. Y cuando tú conoces el falso, se inventan otro falso. Así que me dijeron, aprende a conocer el verdadero. ¿Qué fue lo que me dijeron? Aprende a conocer el verdadero, porque si conoce el verdadero, cada vez que llegue uno que no es así, ya sabe. Y me acordó una cita del don profético que dice que no debemos especializarnos en conocer el error, sino en conocer la verdad. Porque cuando conoces la verdad, puedes discernir el error como quiera que te lo traiga. ¿Estamos claros? 2 tipos de arrepentimiento. Uno falso y otro verdadero. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza, según el mundo, produce muerte. 2 tipos de arrepentimiento, 2 tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios, la tristeza por mis pecados, la tristeza por lo mal que he hecho. Cuando eso viene de Dios, produce salvación. Pero cuando la tristeza por mi falta no viene de Dios, ¿qué es lo que produce? Muerte.
Así que yo puedo tener dos personas compungidas por lo malo que han hecho, tristes por lo malo que han hecho, preocupadas por lo malo que han hecho, y una está siendo encaminada hacia la vida y otra está siendo encaminada hacia la muerte. Se parecen mucho. Se parecen, los dos están tristes, los dos están llorando, los dos están preocupados, los dos están afligidos, pero uno es entristecido por el Espíritu Santo y otro es entristecido por un remordimiento por lo que ha hecho. A veces me ha tocado bregar con gente que el remordimiento se los está comiendo. Hace un tiempo les hablé de Juan Bautista, que el remordimiento lo puso mudo. El remordimiento le dio parálisis. Porque tenía a su esposa de toda la vida, más de 30 años, 40 años con ella. Crió los hijos, era su esposa, se sacó el premio. Y desde que sacó el premio, compró un carro y se buscó una muchacha. Abandonó hijos y no oía consejo de nadie. Y después que le compró el apartamento a la muchacha lo botó. Qué bueno. No nos alegremos del mal de nadie. La muchacha lo botó. Y Juan Bautista siguió como que no pasaba nada, ahora luchando por conseguir la muchacha, pero yendo donde la esposa y se mantenía en este juego. La esposa se consume, la esposa pasa por esa tristeza, por esa angustia. Pero él está como que no ha pasado nada. Y un día, una hija lo confrontó y le dijo de todo. Desgraciado, mira cómo ha destruido a mi mamá, mira lo que has hecho, nos acabaste a nosotros. Le dijo cuanta palabra podía decirle. Él se montó en su carrito y arrancó hacia su casa, estaba en la casa de la hija. Y un tráiler de estos de 18 ruedas casi lo desbarata. La misericordia de Dios lo sacó de abajo. Llegó a la casa mudo y no volvió a hablar. Porque fue cuando entendió lo que había hecho. O cuando lo impactaron. Perdió el habla, se puso paralítico, caminaba tembloroso y agarrándose. Me tocó bregar con Juan. Trataba de hablar y salían tonterías. ¿Estaba arrepentido Juan? Para muerte. En la Biblia hay dos casos como eso. ¿Tú conoces dos casos que me pueda dar? Hay muchos casos. ¿Me puede dar un par de casos? ¿Cuáles son? Judas y Pedro. Yo lo tengo aquí escrito. Parece que me leyeron el sermón. Judas. Yo quiero invitarte a que leas en el deseado de todas las gentes el capítulo llamado Judas. Uno de los capítulos más bellos que hay allí porque nos retrata a nosotros mismos. A veces miramos a Judas como que, lo más terrible. Pero cuando tú lees Judas, dices, wow, ahí estoy yo también. Judas. El tiempo no me da para hablarte tanto de Judas. Judas entregó a Jesús, 3 años y medio escuchando a Jesús, el amor de Jesús, el trato de Jesús, el cariño de Jesús, la bendición de Jesús. En ese capítulo va a encontrar que dice que Judas amaba a Jesús. Que Jesús lo dotó de poder, dice el capítulo, para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Que lo bendijo, que estuvo con él. Pero dice que Judas en su corazón decidió no rendirse a Cristo. Negoció, vendió a Jesús, cobró dinero y se quedó esperando el momento cuando Cristo se escapara. Pero no se escapó. Ya él había visto a Jesús escaparse 2 o 3 veces. Dice la Biblia que varias veces intentaron matar a Cristo y Cristo se desaparecía. Pero ahora él no lo vio. Entonces Judas, Mateo 27, 3 y 4, el que lo había entregado, viendo que Jesús era condenado, ¿se arrepintió Judas? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Se arrepintió para qué? Miren cómo dice la Biblia. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. ¿Cómo estaba Judas? Y entonces, ¿por qué no se salvó? Yo puedo estar arrepentido. Yo puedo estar arrepentido de cosas malas que he hecho. Yo puedo estar arrepentido de acciones
y no estar realmente arrepentido y estar viniendo ante Dios y estar orando y estar implorando y no entender por qué no cambio, por qué Dios no me habla, porque mi arrepentimiento no está siendo para vida, sino para qué. Estoy experimentando un falso arrepentimiento. Judas estaba triste, Judas estaba lloroso, Judas estaba preocupado, Judas tenía miedo, Judas ya no le interesaba el dinero, lo devolvió. Dice, tiró las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos diciendo, yo he pecado. ¿Reconoció su pecado? Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Arrepentido? Cuando el juicio se acercaba al final, no pudo ya más soportar. Estoy citando deseo a todas las gentes. Dice, cuando el juicio se acercaba al final, ya Judas no pudo soportar la tortura de su conciencia culpable. Tenía remordimiento. De repente, una voz ronca, hasta la voz le cambió, cruzó la sala haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente!, gritó. ¡Perdonadle, oh Caifás! Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Arrepentimiento es asunto de salvación o perdición, de vida o muerte. De manera que aunque hoy te estoy hablando de un tema básico, te estoy hablando de un tema vital. Puedo ser el mejor cristiano sabiéndomelas todas, teniendo 30, 40, 50 años en la iglesia, y si yo no sé experimentar, si no paso por esa experiencia diaria del arrepentimiento, si el Espíritu Santo no trabaja en mí dándome ese regalo, estoy perdido. Estoy perdido. Pedro es lo opuesto. Pedro vehementemente negó a Jesús. Se le dieron chances para que rectificara. Lo negó la primera, lo negó la segunda. Y como no lo creía, maldijo para volver a negarlo. Entonces Pedro, cuando Jesús lo miró, se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Marcos dice lo mismo que dice Mateo, pero al final dice, y saliendo fuera, dice aquí, y pensando en esto, si traicioné a mi Señor, lloraba. ¿Por qué lloraba Pedro? ¿Pedro lloraba por las consecuencias o lloraba porque traicionó a Jesús? Cuando tú revisas las faltas de ambos, Judas y Pedro, oye, no hay diferencia, los dos son terribles. De hecho, Pedro tuvo la osadía de corregir al mismo Cristo y decir: tú no me conoces, Señor, yo estoy listo a ir por ti hasta la muerte, a la cárcel, donde quiera. Y Cristo le está diciendo: Pedro, el diablo te pidió para zarandearte como a trigo y yo estoy intercediendo para que te mantengas firme. No, Señor, eso no es necesario, tú no sabes cuánto te amo. En la vida cristiana, el creerse lo que uno no es peor a veces. Pedro lloraba amargamente porque empezó a conocerse. ¿Empezó a qué? A conocerse. Y empezó a entender que no podía confiar en ¿quién? En él mismo. Empezó a ver la corrupción de su alma, la corrupción de su corazón. Y ahora su tristeza era porque él era alguien en quien no se podía confiar. Era un corrupto. Impuro es la palabra. Y había defraudado al Señor. ¿Qué tipo de arrepentimiento prefieres? ¿Cuál de los dos? El arrepentimiento genuino no busca excusa. El arrepentimiento genuino se atormenta y se entristece porque descubre su naturaleza mala. Y como David, que se creía que estaba bien,
Cuando somos arrepentidos verdaderamente, podemos decir, Señor, revísame y mira si hay en mí camino de perversidad y condúceme por el camino eterno. Hasta aquí está bien, pastor. Nos habló de cuál es el verdadero arrepentimiento y nos puso ejemplo. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? Esta parte la quiero resolver con una pregunta para que ustedes me ayuden. No tengan temor en contestar, que al final yo voy a dar 100 a todos. Aquí va la pregunta. ¿Debo arrepentirme para venir a Cristo o debo venir a Cristo y luego arrepentirme? ¿Quién me ayuda? ¿Debo arrepentirme para venir a Cristo? Ustedes han oído ese texto que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, oh Dios, da a entender que se humilló y se entristeció primero y luego vino. Yo estoy enredándole la cosa para que no me conteste tan fácil. ¿Qué debo hacer primero? ¿Me arrepiento para venir a Cristo? ¿O vengo a Cristo para arrepentirme? A ver, Fidel, ¿tú quieres? Entonces tu respuesta es venir tal cual soy. ¿Quién dice lo contrario? Eddie, ¿tú quieres reforzar esa? Venir a Cristo primero. El arrepentimiento viene con Cristo. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Janet, ¿qué es primero? Está bien, Janet, está bien. Si te dejo, tú predicas y yo no predico. Entonces venga el Señor primero. No te imagines a alguien que tiene relación con Cristo. Imagínate un empedernido pecador. Imagínate un Zaqueo. Imagínate un Mateo. Imagínate un Judas. Imagínate un Nicodemo. Imagínate un fariseo. ¿Qué primero? ¿Me arrepiento y vengo a Cristo? ¿O vengo a Cristo y luego me arrepiento? Yo debí formular la pregunta diferente, se la puse muy fácil. Porque es como lógica la respuesta. Hermano White. Entonces debo tener fe para venir a Cristo. Aleluya. Vengo a Cristo y Él me lleva al arrepentimiento. Miguel. Se puso buena la cosa. Miguel dice que no puede venir a Cristo si primero no te ha. Ay. ¿Cuántos están con lo que dice Miguel? Sean sinceros, hermano. Tengo otro Miguel allá. Amados, no lanzo esta pregunta porque me guste jugar. La escritora adventista Helen de White dice que hay mucha gente engañado con esta pregunta. Así que yo no la estoy lanzando porque quería crear aquí. A veces yo la lanzo porque quiero despertarlo a ustedes porque se me duermen. Pero dice ella, escuchen, precisamente en este punto es donde muchos yerran. ¿Cuántos? Ella habla este capítulo diciendo que muchos están confundidos con el arrepentimiento. Y ya yo les aclaré un falso arrepentimiento y cuando yo hago algo malo y me duele, yo debo venir al pie de la cruz y escudriñar mi corazón con el Espíritu y preguntar, ¿por qué me duele? ¿Por qué estoy triste? ¿Por lo que me puede pasar o por lo corrupto de mi alma? ¿O por la ofensa que le he causado al Dios que me ama tanto? Y si mi preocupación es mayor por lo que he hecho, no estoy arrepentido. Debo pedirle a Dios que obre en mí el arrepentimiento. Esa parte la vimos y dice que muchos están engañados, que dicen estoy arrepentido, pero no hay nada de arrepentimiento. Ahora es muy común, ustedes lo van a entender, ahora es muy común
ofender a alguien en un estacionamiento, en un centro comercial, en un restaurante, y entonces cuando el gerente le dice al dueño, te disculpa, ahí aparece la persona disculpándose por mensaje de texto, por Facebook, toda parte. ¿Está arrepentido? Usted sabe que lo que está diciendo porque o pierdo el trabajo o pierdo la posición. Aquí hay boricua, aquí hay boricua. Rosellota, ¿cómo que se llama? Ricky. Él pidió perdón. Entonces tú te dices, ay, lo siento. Arrepentimiento no es dolor por lo que me va a pasar. Es dolor por lo corrupto que soy, por la mancha que tengo y porque he defraudado. Por eso José, cuando es tentado, José dice, ¿cómo cometería este mal contra mi Dios? ¿Cómo a este Dios que me ha bendecido tanto, yo lo voy a defraudar así? ¿Cómo a mi Señor, a mi amo que me entregó toda la casa en la mano, yo lo voy a defraudar? José lo que está diciendo, mi corazón, mi conducta no da para dañarlo. Pero ahora ella dice que hay mucha gente que cree que para venir a Cristo debo arrepentirme primero. Y no es así, Miguel. No es así. En ese capítulo ella lo aclara 3 veces. 3 veces. Estoy citando capítulo 3 del Camino a Cristo. Aquí están las páginas, pero no te voy a dar páginas para que lo lea completo, porque es toda una joya de capítulo para enseñarnos a vivir la vida cristiana. Casi todos los sermones que estoy dando tienen un énfasis fuerte en el camino a Cristo, porque es la esencia de la vida cristiana que está allí escondida. Dice ella, en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Esto es vital. Cuando yo no entiendo los detalles del arrepentimiento, me pierdo de la bendición que Cristo me quiere dar, porque en lugar de dejar que Él trabaje en mí, yo digo, no, para que Él me acepte, yo tengo que arrepentirme primero. Entonces, están enredados en cambiarse ellos para luego venir ¿a quién? Piensan que no pueden ir a Cristo. Hello. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero. Y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Pero para poder ir al Señor Jesús, dice ella ahora un par de preguntas. ¿Debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? Para ir a Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre Cristo y el pecador? Ah, Señor, no puedo ir porque no estoy arrepentido. Entonces el arrepentimiento, que debe ser una bendición, se convierte en un... La Sagrada Escritura no enseña, dice ella, que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No está diciendo venid a mí arrepentidos, no, ven a mí como estás. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce al arrepentimiento, aleluya. ¿Quién es que me induce al arrepentimiento? La virtud de Cristo es la que me induce a un arrepentimiento genuino. Y miren esta afirmación. ¿Están ahí? Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu Santo de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. ¿Lo agarramos? Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu Santo no despierta la conciencia, como lo es recibir el perdón sin Cristo. ¿Puedo recibir perdón sin Cristo? Tiene que haber el vicario, el que tomó mi lugar, el que pagó mi condena para yo ser perdonado. Ahora, ¿puedo recibir arrepentimiento sin Cristo? No. Así que yo no necesito arrepentirme para ir a Cristo. Y eso es algo que debemos alabarlo y dar gloria por eso. Si solo pudiera venir a Cristo el que está arrepentido, oh, qué problema. El arrepentimiento
no es de fabricación humana, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Muchos se concentran en sus malas conductas y dicen: cuando yo cambie, voy a Dios. Y la Biblia le responde: ¿mudará el negro su pellejo? ¿Quitará el leopardo su piel? Asimismo, hombre vano, podréis hacer el bien estando habituado a hacer el mal. Muchos se concentran en las reglas, en las leyes, y su vida cristiana es un afanar por cumplir reglas y leyes, y se la pasan cayendo y no saben que tienen que ir a Cristo para cumplir las leyes y las reglas. Alabado sea el Señor. Así que hoy deberíamos salir de aquí enfocados. Mi trabajo no es arrepentirme. Mi trabajo no es provocar tristeza por mis pecados. Mi trabajo no es yo cumplir por mi fuerza las leyes. Mi trabajo es venir a Jesús y Él hará el cambio. ¿Estamos claros? Parece simple, pero cuesta aplicarlo. El arrepentimiento viene de Cristo. Nuestra primera tarea es venir a Cristo. ¿Venir a quién? La Biblia dice: a Jesús, Dios lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es que da el arrepentimiento? Jesús. Refiriéndose a la experiencia del rey David, después de su experiencia pecaminosa y de su reprensión, cuando David experimenta el arrepentimiento, Elena de Guay escribe, Camino a Cristo, página 25: sentir un arrepentimiento como el que sintió David, es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo. ¿De quién se lo obtiene? De Cristo. Así que si estás envuelto en luchas, en dificultades, en caídas y en fallas, tienes que pedirle a Cristo que te regale, que te dé ese don del arrepentimiento. Lo produce Dios. ¿Cómo yo lo hago mío? ¿Cómo me apropio yo del arrepentimiento y lo hago mío ahora, como persona? Número uno, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Una obra de quién? Pastor, me dirá usted, ¿por qué unos se arrepienten y otros no? ¿Será que el Espíritu Santo coge a unos y deja a otros? La teología tiene miles de años discutiendo el tema de la predestinación. Pero mi Biblia no dice predestinación. Dice que el Espíritu Santo es la fuente de todo buen impulso. ¿Quién es ese? Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Entonces, ¿cómo se produce en mí el Espíritu Santo implantando qué cosa? Enemistad contra él. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que el Espíritu está obrando en mi corazón. Aquí está el primer punto. Cuando empiezas a ver tu condición, el Espíritu está contigo. Eso parece contradictorio. Cuando empiezas a ver tu condición pecaminosa y a sentirte mal por ella, el Espíritu está obrando. No está diciendo que cuando tú no sentías nada no estaba obrando. Estaba obrando, pero no estaba logrando el efecto que quería. Pero ahora cuando el Espíritu logra que tú y yo sintamos nuestra condición, cuando miremos cómo estamos, el Espíritu está logrando el efecto que quiere. A veces como cristianos cometemos el error de creerme que estoy bien cuando ya me veo bien y me veo mejorcito. Y cuando digo ya logré esto, ya yo no hago eso, ni hago esto, ni hago aquello. Pero aquí me dice que el Espíritu está obrando en mí cuando yo me veo mi mal. Y más adelante va a decir ella que cuando la gracia de Dios me alumbra y yo veo un reflejo de la luz de Cristo,
entonces veo mi condición pecaminosa. Significa que mientras más claro veo a Jesús, más claro veo quién soy. Wow. Cuando Él venga, Cristo dijo, refiriéndose a quién, al Espíritu Santo, San Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo se produce en mí el arrepentimiento? Cuando el Espíritu Santo obra en mí convenciéndome de pecado. Por eso es que la oración no es un medio para pedir cosas, es un medio para venir a la presencia de Dios y que su rayo de luz me muestre quién soy. ¿Me doy a entender? Si me paso el tiempo entre seres igual que yo, es posible que yo me vea mejorcito que ellos. ¿Usted capta lo que estoy diciendo? Si me paso el tiempo rodeado de seres humanos como yo, es posible que diga, no, yo no soy el mejor, pero no soy el peor. Y si soy muy creído, voy a salir ganando y siendo el mejor también. Pero cuando me paso el tiempo con Dios, no hay manera de verme mejor. Voy a ver quién soy. Y el Espíritu me convence de pecado. Es el primer requisito para que un enfermo se sane. Reconocer que está enfermo. Puedes tener la medicina en la mesita donde duerme, ahí al lado. Puedes tener la medicina en la mesa donde come, allí. Pero si no te la tomas porque crees que está bien, nunca te sanas. La primera obra del Espíritu en nosotros es convencernos. No estás bien. Es el Espíritu Santo quien trabaja, quien nos convence. Y este texto dice que Él trabaja con el mundo. Y cuando dice mundo se refiere a la gente. No con algunos, sino con ¿cuántos? Cuando Él venga, convencerá al... Esto es otro motivo para dar gloria a Dios. Para entender que Dios no está trabajando con el pastor, con el anciano o con fulano. También está trabajando ¿con quién? También trabaja conmigo. Dios es quien toma la iniciativa. Es el Espíritu quien nos convence de que no estamos bien. Todo lo bueno que pueda surgir en nosotros es obra de Dios. La tendencia humana es de continuo hacia Él, pero Dios es quien toma la iniciativa de buscarnos. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen. Pastor, vamos a hablar de la venida de Cristo ahora. No, no es de eso. El texto sigue diciendo, sino que es no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿A cuánto Dios quiere salvar? ¿A cuánto quiere dar arrepentimiento? A todos. Así que no nos detengamos a pensar que aquel sí, aquel no, que ya a mí Dios no me quiere, que ya a mí no me oye. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo se obtiene el arrepentimiento? ¿Cómo lo obtengo? Ya te he dicho, el Espíritu está obrando en ti. Ya te he dicho, empieza a convencerme de pecado. Una cita dice, Camino a Cristo 28, vosotros en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor. Vosotros en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor de cuanto el mundo le pueda dar, reconoced en este deseo la voz que habla, la voz de Dios hablando a vuestra alma. ¿Está claro? Cuando empiezo a sentir deseo de algo mejor a lo que esta vida me da, es Dios que me está diciendo, necesita algo más, y yo lo tengo. A veces cuando sentimos ese deseo decimos, a mí lo que me falta es una vacacioncita. Y es posible que te falte las vacaciones, pero no es lo que va a resolver. A veces cuando llega eso dice, todo nada me llena, estoy vacío. Algunos dicen y ni valoran la vida, y en la generación de hoy algunos dicen, me quito la vida. Pero no, es Dios diciéndote, este mundo no te sacia, soy yo que te sacio. Así que si hoy estoy hablando aquí para alguien que siente esa necesidad de algo mejor
a lo que tiene, a lo que el mundo le da, a donde se encuentra. Es el Espíritu que ya está obrando. ¿Puede identificar esa voz del Espíritu? Y si no está sintiendo eso, tal vez te está embullando demasiado con las cosas de este mundo. Necesitas decirle al Señor, frústrame con estas cosas para que yo te anhele a ti. Dice aquí que cuando se siente eso, dice ella, pedidles que os dé un arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos nuestra pecaminosidad de corazón. Y ahí yo puse varias cosas. Número 1, ¿cómo se produce el arrepentimiento en mí? Obra del Espíritu Santo. Y miren cómo Él obra. Número 1, implanta en nosotros un deseo de algo mejor. Número 2, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Número 3, nos muestra a Jesús. ¿Nos muestra a quién? Dice aquí, al contemplar al Redentor, nos deja ver nuestra pecaminosidad de corazón. ¿Cuándo es que yo veo mi condición como pecador? Cuando miro a quién? A Cristo. Cuando miro a Cristo. Y por último, se produce el arrepentimiento. ¿Una obra de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es justo. Pero su amor va primero. ¿Se podrá decir eso en un Dios que es perfecto en todo? ¿Habrá algo que es primero? Si hay algo que la Biblia define a Dios es amor. Y antes de Dios ir detrás del pecador para reclamar justicia, Dios va detrás del pecador para mostrarle su amor. Aleluya. Así que no tengas miedo de Dios. Dios no salió detrás de Adán para reclamarle, te dije que no comas, te dije que no hagas. Dios salió detrás de Adán porque Adán tenía miedo y ya Dios tenía ropas para cubrirlo. Aleluya. Dios tenía gracia para él. Manifestó su amor. Pablo hablándole a los romanos, Romanos 2:4 le dice, oh menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y generosidad de Dios. Pablo está asombrado con lo bueno que Dios, os menospreciáis que Dios es rico en benignidad, en paciencia y en generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si dedicáramos tiempo a conocer a Dios, a entenderlo, el arrepentimiento surgiera en nosotros, porque ese Dios que nos ama tanto nos condujera constantemente a eso. Arrepentimiento no es una experiencia de un día, es una experiencia diaria. Se produce cuando aprendo a quitar la vista de mí y a ponerla en Dios. El pecador, dice el camino a Cristo, para mí uno de los pensamientos más lindos. El pecador puede resistir este amor. ¿Puede qué? ¿Por qué puede resistirlo? Porque yo tengo libre albedrío. Dice aquí, Camino a Cristo, página 27. El pecador puede resistir este amor, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Aleluya. Yo he estado en campaña y la gente ha venido y usted sabe el trabajo que nos da hacer que alguien venga y ese que viene se resiste, se pone difícil. Y yo le he dicho a la gente, el Señor va a hacer obra en ti si no te resiste. Si no te resiste, aquí te cambias. Y la gente lo sabe. Si tú no te resistes, Dios te cambia. Dice aquí, el conocimiento del plan de salvación nos guía al pie de la cruz. Entonces hay que estudiar. Hay que estudiar no para especular ni inventarme cosas. Hay que estudiar una cosa sobremanera en la Biblia y es el plan de salvación. Ah, ya yo me lo sé. Oye, felicidades, genio.
Porque el don profético dice que la eternidad no bastará para entender el plan de salvación. Y ya tú dices, ya yo me lo sé. Ya viene el pastor a predicarme ese sermoncito de agua de melao. ¿Ha oído esa frase? Esa frase la decimos los pastores. Oye, deja de predicar agua de melao a tu iglesia, hombre, y predícale la palabra. Es una frase que usamos a veces para jugar entre nosotros. Ya viene a hablarme del amor de Jesús. ¿Por qué no? El amor de Jesús no se agota y la eternidad será para estudiarlo. Si me creo que me lo sé, no sé nada, ni entiendo nada, porque el amor de Cristo, mientras más lo conozco, se me hace más amplio. Es cuando voy adentrándome en el mar. De afuera lo puedo ver completo, pero cuando voy entrando veo que el océano me traga y no soy nada. El barco más gigantesco puede tener kilómetros de tamaño. Cuando entró al océano es una miniatura. Cuando empezamos a estudiar el amor de Cristo, es inmenso, infinito. Dice ella aquí, cuando entendemos el plan de salvación o cuando lo conocemos, nos guiará al pie de la cruz. Y si nunca acabo de entenderlo, significa que siempre estoy descubriendo más cosas. ¿Y a dónde me manda? Cuando no estoy concentrado en eso, mis estudios me mandan a criticar, a atacar, a señalar y a mirarme a mí y decir, me falta esto, me falta aquello, y ya creo que estoy bien alto. Mentira, está derrumbado. Porque te estás construyendo a ti mismo y no dejando que Dios lo haga. Me guía al pie de la cruz, arrepentido de los pecados, los cuales causaron el sufrimiento al amado Hijo de Dios. Entonces, si yo quiero que se produzca en mi arrepentimiento, debo pedirle a Dios que me ayude a entender su plan y su amor por mí. Conocer a Cristo y conocer lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará, provoca que nos rindamos a Él. Hacemos bien en esforzarnos por entender su plan de salvación. A menudo aprendo cosas nuevas, difíciles, pero la Biblia no la entiendo. Si la abro, me da sueño. Y si entro a un tema teológico, eso es para ustedes lo que saben. Pero la Biblia fue escrita para gente común, para persona común, por personas común. La Biblia no fue escrita para los genios, es palabra de Dios. Los genios entran en ella y terminan humillados, porque Dios humilla a los sabios o a los que se creen sabios y da gracia a los humildes. Es sencilla para que el más sencillo la entienda, pero es profunda para que el más sabio se humille y venga a los pies de Dios. Eso es palabra de Jehová. Cristo dijo, y yo cuando fuere levantado de la tierra, ¿qué cosa? A todos atraeré a mí mismo. Cuando levanto a Jesús en mi vida, cuando busco conocerlo y entenderlo, Él me da el arrepentimiento. Es la tarea de todo pastor y predicador. ¿Predicar a quién? Porque es lo que produce arrepentimiento. La ley no produce arrepentimiento, condena. Da una expectación de juicio. Cuando miro la ley, lo que me dice estás mal. Cuando miro a Cristo me dice yo te puedo poner bien. ¿Estoy por eso degradando la ley? No, por la ley conozco el pecado. Por Cristo soy limpio del pecado. ¿Estamos con eso? Cuando miro la ley de Dios a través de Cristo, entonces la ley alumbra. Pero cuando miro la ley a través de mí, lo que hay es una expectación de juicio. Cuando miro la ley a través de Cristo, dice la Biblia que se hace dulce más que la miel, que me lleva a salvación, pero es porque lo estoy haciendo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. La tarea de cada predicador, y ya con esto cierro, debe ser levantar a ¿quién? Porque es lo que provoca a él, y el arrepentimiento es lo que hace que yo reciba la gracia y el perdón de Dios. Cuando Pablo llegó a Corinto, decidió levantar a Cristo. Conoce la historia, ¿verdad? Corinto estaba entre las ciudades más corruptas de su tiempo. ¿Más qué? Si a Jonás lo hubieran mandado a Corinto, ahí sí que huye, porque era peor que Nínive. Corinto.
De hecho, el verbo corintianizar significaba prostituirse de manera sagrada. Corinto tenía 1000 doncellas para practicar sexo a sus dioses o delante de sus dioses. Era costumbre allí la corrupción bárbara, lujuria, pecado de todo tipo. Pablo sale de Grecia, lugar de los filósofos, de la gente iluminada, de la gente sabia. Y cuando llegó a Grecia, dice la historia, que empezó a filosofar con ellos y a ponerse a la altura de ellos, porque Pablo era un filósofo y les demostró que podía arguir con ellos, y no prosperó el evangelio, porque habló de sabiduría humana. Él dice, apenas fulano y mengano se convirtieron. Pero dice él, cuando llegué a Corinto, dice él, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Otra vez le dicen, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo me imagino que la gente de Corinto, cuando se juntaban con la gente de Tesalónica, decían, oye, pero Pablo no sabe de profecía, porque nada más no predica de Jesús. A los de Tesalónica le habló mucho de profecía y del hijo de iniquidad, del trono del hijo de perdición. Le habló de esos temas. Pero Pablo entendió que lo que traía fruto era hablar de Cristo y de Cristo. Fue tan efectiva la predicación de Pablo, fue tan efectiva que hasta los homosexuales se arrepintieron. Y no estoy diciendo con esto que los homosexuales sean la peor gente del mundo, pero es uno de los pecados que Dios ve como más horrendo. Cuando usted se cambia del afecto natural a lo que no es natural. Miren cómo dice la Biblia, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice, esto erais algunos de vosotros. ¿Esto qué? Cristo, el evangelio de Cristo, el plan de salvación es el remedio para cualquier ciudad, para cualquier lugar corrupto, para Orlando, para California, para Miami, para cualquier ciudad que como los corintios necesite ser transformado. El evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Cuando vengo a Cristo, no importa el pecador que haya sido. Así comencé y así termino. No importa el pecador que haya sido, Cristo me lleva al arrepentimiento. Yo quiero sentir que esta es una iglesia viva. A veces les digo que es viva cuando bautizo. Y así debe ser. Quiero sentir que esta es una iglesia viva cuando el pecador llega y es arrepentido y transformado. Porque la gracia de Cristo lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Venir a Cristo. Venid a mí los que estáis. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez he hablado para personas que han estado luchando con sus conciencias o con su estado. Necesitas venir a Jesús para que Él nos dé un genuino arrepentimiento. Vamos a estar de pie, vamos a cantar. 186. Esta ha sido una verdad que la hemos escuchado desde antes ya y la aceptamos. Hacia Años que escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza firme
y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Sin confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Todo proclama con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Alabado sea el Señor. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, gracias por tu benignidad, porque eres rico, abundante en amor y en gracia. Gracias porque ese amor tuyo nos conduce al arrepentimiento. Hemos aprendido hoy que si no nos resistimos, tu amor nos alcanza. Ayúdanos a rendirnos a ti, a ceder a la voz del Espíritu, para que tú nos conduzca a ese cambio que solo tú puedes hacer. Señor, tenemos tiempo tratando de cambiarnos nosotros. Tenemos tiempo luchando con nuestros propios defectos, pero nada bueno pasa. Ven, haz tú el cambio. Ayúdanos a distinguir de un verdadero a un falso arrepentimiento. Y cuando entendemos que el arrepentimiento no es correcto ni genuino, danos humillarnos a tus pies. Y regálanos ese don, oh Dios, ese arrepentimiento. Ayúdanos a entender tu plan de salvación, a comprender tu amor y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a conocerte para que podamos ser transformados. Pero déjanos ver como iglesia que este evangelio, esta gracia, cuando llega a toda clase de pecador, también los transforma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.